Hoy en este video te voy a dar los principios básicos que hay que tener en cuenta para cultivar este tipo de orquídeas que son principalmente las Phalaenopsis. Este otro que son los Cymbidium lo vamos a dejar para otro tipo de videos porque se comportan un poco diferente cada una. Cuando llegamos a casa, el problema más grande, cuando nos regalaron la planta o la compramos, el problema más grande que llegamos a tener es cómo la vamos a regar, en qué ambiente la vamos a dejar, si con mucha humedad, poca humedad, luz, qué sustrato, cuándo la trasplantamos. Todas esas dudas y muchas más te las voy a explicar hoy para que tus plantas estén bien saludables y se llenen de flores. Estas orquídeas, cuando se las cultivan a nivel comercial, están por lo general en invernáculos que siempre mantiene un extra de humedad y le da esa iluminación necesaria para que estas orquídeas puedan crecer bien. El problema está cuando a nosotros nos regalaron o compramos específicamente esta Phalaenopsis, que en principio la vamos a ver siempre con mucha floración, y es en ese momento en el que tenemos que ver el primer punto importante antes de hacer la compra. Si nosotros nos encontramos con esta que tengo acá, por ejemplo, en donde todas las flores están abiertas, esta planta cuando la traigamos a casa me va a durar muy poco tiempo en floración, porque al no tener pimpollos por la punta, vamos a empezar a ver que con el tiempo se empiezan a caer las flores, y esto es totalmente normal, pero si nosotros queremos mantener una orquídea que tenga mucha flor y que nos dure mucho en el tiempo, la recomendación que te voy a dar es que trates de buscarte alguna vara floral que tenga la planta en donde solo estén abiertas las flores de atrás. Que por adelante sea todo pimpollo, porque esto nos va a estar asegurando que la planta va a ir floreciendo con el tiempo y nos va a durar mucho más tiempo en floración. Hay excepciones que si por ahí tal vez te gustó esta planta y ya tiene todas las flores abiertas y algunas secándose, bueno, es el riesgo que corremos, en donde sí, comprala porque te gustó la flor, pero hay que tener en cuenta que el periodo de floración va a ser mucho más corto. Cuando ya la planta la tengamos adaptada y nos dé las nuevas varas florales, vamos a tener esta flor que nos gustó con una floración que va a perdurar en el tiempo mucho más. En cuanto a la vara floral, no solamente vamos a estar viendo esa cantidad de pimpollos que pueda tener, sino que también, y te lo voy a mostrar con estas dos, esta tiene una sola vara floral y ahí terminó. Esta otra que tengo por acá pasa exactamente lo mismo. Tenemos una sola vara floral y ahí terminan donde empiezan a aparecer los nuevos pimpollos. Pero también ten en cuenta, porque muchas veces se suele ver orquídeas de este tipo, en donde está la vara floral principal y después se ramifica. Esto es muy importante porque con una vara floral ramificada significa que esta planta se va a dedicar a dar todas las nuevas varas florales siempre con alguna ramificación extra, y esto hace también que aumente toda la floración. Esta planta particular ya terminó toda la floración y le estoy haciendo toda la inducción para que siga dando nuevas flores. Una vez que termine la floración vamos a ver que el tallito floral queda sin las flores, pero después se le puede hacer toda esta inducción para que siga dando nueva floración. Este tema de cómo generar nueva floración o nuevos hijos a partir de toda la vara floral lo vamos a ver más adelante, porque hoy quiero que quede bien en claro el mantenimiento básico para que estas orquídeas las podamos mantener como si estuvieran, por ejemplo, en este vivero donde se las cultivó. Por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta y mirar va a ser tanto las hojas, cómo estén desarrolladas, y las raíces. Acá te voy a dar dos casos para que lo tengas en cuenta, porque esto el día de mañana puede ser que tengas mucha mayor cantidad de plantas en menor tiempo. Esta que tengo acá, si la ves, es la hoja que sale desde la base, una para un lado, otra para el otro, y no tenemos nada extra. Con esto nos está diciendo la planta que solamente tenemos una sola planta en esta maceta. Pero se pueden dar casos como este otro, y mira lo que vemos por acá al costado. Esta hojita nueva que está acá nos está dando una señal que acá se empezó a formar una nueva plantita a partir de la planta principal. Entonces, al momento de comprarla, fíjate también por abajo, porque esto quiere decir que el día de mañana a esta planta la vamos a poder separar y vamos a tener dos nuevas plantas que nos va a dar la floración de la que seleccionamos. Y el otro punto que te comentaba es el tema de las raíces. Cuando se ponen a la venta estas orquídeas, no va a tener el sustrato ideal. Por lo general se suele usar este musgo Sphagnum, que es el que le da origen a la turba, que ahora cuando hagamos el trasplante vamos a verlo bien de cerca, porque estas plantas se las clonan principalmente in vitro,
se la pone en macetitas muy pequeñitas, también con musgo sphagnum, y al hacerle el trasplante, cuando empieza la producción de la floración, le hacen un nuevo trasplante a otra maceta, pero siempre con este musgo sphagnum. En realidad, este musgo hay que tener en cuenta que retiene mucha cantidad de agua, y esto en una orquídea puede llegar a ser perjudicial, porque el otro punto que tenemos que ver cuando la vamos a comprar son las raíces. Si estas raíces se mantienen constantemente saturadas de agua, es muy probable que se terminen muriendo. Entonces, al momento de comprar la orquídea, tenés que encontrarte con raíces de este tipo, en donde la vamos a ver que sea de un color blanco, pero que principalmente la punta esté verde. Porque eso nos está dando una señal que la planta está en buenas condiciones, y en una orquídea tener buena cantidad de raíces significa que vamos a tener buena cantidad de hojas, la planta se va a desarrollar bien, y esto nos va a llevar a que el día de mañana nos dé buena floración. La planta llegó a casa y vamos a ver las condiciones que tiene que tener toda esta planta para que pueda por lo menos mantener toda la floración, y después vamos a trabajar en la estimulación de nuevas raíces, mantener las hojas para que la planta no se nos muera. Esta planta, cuando se la cultivó en el invernáculo, tenía alto nivel de humedad en todo el ambiente, y esto en casa a veces se complica porque o tenemos una estufa o el aire acondicionado en el verano, o por ahí tal vez sencillamente la casa no tiene humedad, o sea, no mantiene humedad en el ambiente donde la vayamos a dejar. Entonces acá el punto principal y muy importante para solucionar este problema, vamos a usar un atomizador con agua y principalmente que sea agua de lluvia. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque si estamos usando agua de la canilla que tenga mucha cantidad de sarro, o un agua de un pozo que también tenga altos niveles de carbonatos, por ejemplo, esto va a quedar todo depositado arriba de las hojas principalmente, y el día de mañana esto termina perjudicando a las orquídeas. No es mucha la cantidad de agua que necesitas, porque en casa, por ejemplo, para hacer y mantener todas estas plantas, PRI le hace un rocío con esta agua 2 veces al día. Una a la mañana antes de irse a la escuela y una a la tarde. Esta agua de lluvia te voy a mostrar para tener en cuenta, porque es muy probable que la punta de todos estos atomizadores se termine tapando. Un embudo con una tela, esto es todo lo que suele haber a veces en esta agua de lluvia, al recipiente. Siempre te recomiendo filtrarla, porque muchas veces vienen partículas muy pequeñas que por ahí tal vez no las vemos, y esto, si lo dejamos en el rociador, va a terminar tapando la punta y se va a terminar estropeando, porque no vamos a tener esa pulverización bien finita para que llegue a todas partes en la orquídea. Y principalmente el rocío tiene que ser de esta forma. Las hojas que queden bien rociadas y a nivel de las raíces. Una pregunta muy común es si podemos rociar todas las flores. En este caso, si estamos hablando del agua pura, el agua de lluvia, no va a haber ningún problema, y yo suelo hacerle este rocío muy despacito para mantener fresco toda la zona de la flor. Porque si queremos mantener estas orquídeas más tiempo, no solamente esta humedad que le vamos a generar nos va a ayudar a prolongar la vida de estas flores, sino que también mantenerlas a una temperatura fresca. Porque si esta flor está en un ambiente seco y que sea muy caluroso, la flor dura muy poco tiempo y se termina cayendo. Son plantas que están acostumbradas a un ambiente húmedo, incluyendo también las flores. Así que si tenés agua que sabés que es de lluvia, o es agua destilada o de ósmosis, o agua pura, no va a haber problema hacerle una leve rociada a nivel de las flores. Te recomiendo que sea por el lado de arriba, para no estar estropeando todo el sector donde va a estar la polinia, o sea, las polinias, que es donde tiene el polen y la parte femenina. En estas plantas particularmente, como las hojas crecen en B, es muy probable que nos pueda llegar a quedar agua. Entonces, más que nada, en toda esta zona, con una servilleta de papel, la apoyamos para sacar todo el exceso de agua. Esta planta, en realidad, podríamos decir que tienen 2 puntos muy fundamentales que hay que cuidar bien. Por un lado, esta parte apical, que es el meristema, que es el que permite que salgan nuevas hojas para arriba y las varas florales, y a su vez para abajo van a estar las raíces, que son muy importantes mantenerlas para que de esta forma la planta crezca saludable. En cuanto a la iluminación, te voy a recomendar que esté en un ambiente en donde no le dé el sol directo, pero que esté lo más iluminado posible y fresco. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo esta planta la dejo atrás de una ventana que le dé el sol fuerte, esto ayuda a secar el ambiente,
aumenta mucho la temperatura a nivel de las flores y, como te decía recién, las termina haciendo caer. Entonces, un ambiente de unos 20-25 grados va a ser el ideal con esta humedad extra, tanto a nivel de todas las hojas como de las raíces. La planta va a seguir con toda la floración. Vamos a empezar a notar que la flor, de estar bien abierta, se empieza como a cerrar, como está esta que tengo acá. Y en este momento ya la podríamos cortar, y si no, dejarla hasta que la flor se termine secando y se caen solas. En cuanto al trasplante, no te lo voy a recomendar hacer cuando la tenemos en plena floración, sino que vamos a esperar a que todas estas flores se terminen cayendo, que nos queden algo de esta forma, y acá sí la vamos a poder trasplantar, porque no va a tener tanto gasto de energía en toda esta producción de flores, y la planta la va a centrar toda esa energía en dar nuevas raíces y hacer que aparezcan nuevas hojas. Espero que te sirva. Cualquier consulta me la dejas abajo en los comentarios. Y bueno, vamos a seguir con muchas más orquídeas. Y la próxima vamos a ver los Cymbidium, porque tienen un extra diferente, más que nada a nivel del sustrato. Te mando un saludo grande. ¡Chau!